Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo me los han tratado? Qué bueno verles. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Bueno, qué bueno, pues, responder, ¿no?, a esta iniciativa. Ustedes saben que este es un día especial en el que decidimos hacer énfasis en ese elemento esencial de todo lo que es la historia de nuestra relación con Dios, que tiene que ver con la familia. Dentro del transcurso de la historia de la iglesia, pues aparecieron, digamos así, movimientos que proponían de pronto aislarse. Ustedes conocieron, hubo monasterios. De hecho, hubo no solo monasterios, hubo ermitaños, hombres que se iban solos porque ellos querían sobreponerse a la presión del mundo, a la presión del enemigo, al asedio, a todo este tipo de situaciones. Pero finalmente el tiempo demostró que esa no es la manera, esa no era la forma. La forma no es ser asociales para uno vivir la gloria de Dios. Al contrario, el modelo de Dios son las relaciones y especialmente la familia. Es muy importante, por eso pues hacemos este énfasis y lo reiteramos cada mes, porque a veces, y no lo digo por ustedes, lo digo porque yo lo viví, pues no ha llegado mi hermana que pueda dar fe de ello. Cuando yo conocí del Señor, pues era un muchacho obviamente muy joven, tenía 18 años, y sí tenía un gran afán, obviamente, dejar atrás, ¿no?, lo que había vivido en el mundo, no tanto hasta los 14, pero sí toda esa historia mía que fue entre los 14 y los 18, quería olvidarla. Y entonces yo me di y pensé, obvio, en nuestra ingenuidad, dije, no, yo me voy a dedicar al ministerio de domingo a domingo. Y no era una mala, digamos así, no fue una mala fe, ni de pronto era una decisión odiosa, era el deseo de estar de lleno en la obra de Dios. Pero sobre la marcha fui entendiendo y fui viendo por las evidencias alrededor y en mi casa que tal vez no era necesariamente la mejor opción, que no estaba mal, pero que uno podía mejorar esa opción. Y creo que les he contado tantas veces aquí a ustedes y vuelvo y les cuento, siendo pues obvio, como era en ese momento soltero, me invitaron a un retiro de solteros. Y recuerdo que una niña, que tantas veces les he contado aquí, ella, en medio de todo lo que nos compartían, levantó su mano y pidió la palabra. Y recuerdo que ella empezó a contarnos, que pues ella era de la costa, que cuando ella fue a salir, ella tomó en un momento dado la decisión de ser misionera, y cuando fue a salir, ella contaba que todo su grupo, su iglesia, o bueno, distrito que le llamábamos en ese lugar, en ese momento, fueron y la acompañaron al aeropuerto y todos la despidieron y chévere que se va la misionera y todos felices. Pero dice que ella al año tomó la decisión de terminar su misión y volver a casa. Y dice que cuando volvió a su casa, pues en el aeropuerto no estaba todo el distrito ni toda la iglesia, estaban su familia. Y entonces ella nos decía, tenga mucho cuidado con su familia, cuídela. En el voltear de la vida, en las curvas de la vida, en las vueltas de la vida, cuando usted coge y mira con quién está al final, ¿quiénes están ahí? Esa señora que molesta tanto, ese papá que molesta tanto, ese hermano, esa hermana con la que de pronto usted ha tenido diferencias, ¿pero qué? Ahí está. Como dice el cantante y el artista, familia es familia, cariño es cariño. Entonces, bien vale la pena, y por eso le doy gracias que respondamos pues como corresponde a este llamado, a esta invitación especial de este espacio para la familia, y por eso queremos de hecho meditar y hacer énfasis en este aspecto, ¿no?, de nuestras relaciones familiares y de la importancia de seguir desarrollando estas relaciones. En Mateo 7, específicamente del 24 al 28, es la culminación del famoso, o tal vez no famoso, el más famoso de todos los sermones, el Sermón del Monte. Empieza en el capítulo 5
pasa al capítulo 6 y culmina en el capítulo 7 y específicamente ahí, en ese pedacito que usted está y que vamos a leer, ese es el cierre del Sermón del Monte. Si usted ha tenido la posibilidad de leerlo, se lo recomiendo. Algunos le llaman los estatutos del reino. Es una especie de enseñanza que hace el Señor acerca de la aplicación de lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicarlo mejor. En muchos apartes Él dice, a vosotros se os ha dicho, pero yo os digo. ¿Cierto? Y se nos invita y se nos hacen unos desafíos que no basta simplemente con decirlos, sino que nada más oírlos, pues uno dice, no son fáciles. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? A vosotros se les ha enseñado, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, amad a vuestros. Y uno, empieza uno a, como dice, no, a tragar grueso, porque dice, ¿cómo? ¿Pero qué es lo que está planteando? Son temas bien difíciles. Son temas bien desafiantes, pero por eso es Jesús quien está dando ahí esa palabra excepcional. Por eso es ese sermón maravilloso, incomparable. Usted lo puede estudiar al derecho, lo puede estudiar al revés y no encuentra contendor para ese sermón. Es único y excepcional. Maravilloso. Por eso les digo que muchas veces para efectos de organizarlo y entenderlo se le ha llamado los estatutos del reino. ¿Y cómo culmina? Dice así, Mateo 27, el 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Por una razón esencial, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire usted entonces lo interesante. Primero, uno construyó sobre un fundamento, la roca, el otro sobre la arena. ¿A quién compara aquel que construye sobre la roca? Aquel que oye y hace. Oye y hace. Mira, ahorita venía compartiendo con alguien y me decía algo muy básico. Me decía, he puesto en práctica lo que me han dicho y estoy viendo los resultados. Increíble, ¿no? Pero a veces uno dice, pero ¿qué es lo que me pasa entonces? Si yo sé lo que debo hacer, ¿por qué no lo hago? Si yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo pongo en práctica? Mire, usted se pone a ver realmente lo que le enseña uno la Biblia, y a usted no le enseña nada para descrestar. Porque de hecho, mire, algo esencial que nos enseñan las Escrituras es que cuando uno está en este oficio de la administración de la palabra, se te pide un requisito excepcional, esencial y fundamental. No te piden más requisitos. Uno, que es el fundamental, ser fiel. ¿Ser fiel qué? Ser fiel a la palabra. Ojo, no ser ingenioso, ni tener inventiva, ni creatividad, ni novedoso, ni impresionar. Solo una cosa se te pide. Primera de Timoteo, primera de Corintios 4:1. Se requieren los administradores que sean fieles. Por eso, la Biblia, usted muchas veces va a encontrar, y la gente, claro, usted puede... pues se va de pronto a una plataforma como Netflix, o se va a otras plataformas de entretenimiento, va a su dispositivo y va a todas esas aplicaciones de entretenimiento. Usted va a encontrar muchas cosas, entre comillas, ¿qué? Novedosas. Porque ¿qué nos decía Salomón en Eclesiastés? No hay nada ahora que no haya sido antes. Pero nos impresionamos. Nos impresionamos. ¿Y a qué voy con esto? De que muchas veces usted en la Biblia va a encontrar
Como que cosas que, como muy básicas, por ejemplo, si usted hace lo que tiene que hacer, ¿qué va a pasar? Va a ver los resultados. Si usted hace la dieta que le dijeron, va a ver los resultados. Si usted hace las actividades que le dijeron, usted va a ver el cambio en tal adecuación. Si usted hace esto, usted hace aquello, usted va a ver los resultados. Pero si no los hacemos, ¿qué pasa? Pues no vamos a ver los resultados. Pero ¿cuál es el problema? Que nos quejamos porque no los vemos y no estamos haciendo. Entonces, por eso Jesús decía, mire, aquel que oye mis palabras y las hace, es un hombre que prudente, sabio. Mire, la sabiduría es un elemento muy importante dentro de la vida del creyente. Y yo sé que usted muchas veces se preguntarán, uy, pero bueno, ¿cuándo nos van a dar ese curso de sabiduría? Que yo lo necesito, sí, yo he escuchado que la sabiduría y yo quiero ya ahorita pues, empezamos el curso de crecimiento y yo quiero rápido ver el instituto bíblico y quiero rápido leer aquí, rápido leer allá y quiero aprender el hebreo y quiero aprender el griego. Pero no necesariamente eso es lo que te va a hacer sabio. La sabiduría está ¿en dónde? Comunicada en la revelación de Dios que está ahí en la palabra. Mira Jesús, ¿qué está diciendo? El que me oye y hace, ¿es qué? Prudente, sabio. El libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, pronto algo de Cantares son los que se conocen como los libros de prosa. Pero especialmente ellos tienen un tema ahí, un tema neural, que es ¿cuál? La sabiduría. Cuando estudiamos la historia de la Biblia, la estudiamos desde Génesis y lo estudiamos a través del tema del reino, recordarán cuando la estudiamos algunos, vimos que pasamos, ¿cierto?, por el arquetipo del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino temporal, pero luego llegamos a esos libros que quedan ahí, los libros de prosa, y quedan como que, bueno, ¿y estos libros qué? Porque luego viene el reino profetizado y son todos los profetas, y queda ahí en la mitad Salmos, Proverbios, Job, y bueno, ¿esos libros qué? Pues esos libros nos enseñan la importancia de desarrollar la manera como nosotros nos vamos a relacionar con Dios. ¿Y es a través de qué? De ser sabios. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Que cuál es el procedimiento para participar, para aplicar y hacernos sabios. Exactamente. Poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Por eso Él le está diciendo, mire, este pedacito es la culminación de todo el capítulo 5, el capítulo 6 y este capítulo 7 de Mateo. ¿Y cómo lo está cerrando? Mire, si ustedes escuchan lo que yo les dije y lo ponen en práctica, ¿qué va a suceder? Vas a vivir en la dimensión de la sabiduría. Y mire que no está diciendo pues que usted tiene que tener esto, tiene que tener aquello, tiene que haber ido aquí, tiene que haber estado acá, tiene que haber estudiado aquí. Hay gente muy competente. Por ejemplo, mire, el rey de Tiro, cuando uno va al Antiguo Testamento, a todo lo que son las profecías, y cuentan lo que era Tiro en ese momento, que era una isla con la que todo el mundo tenía que comerciar, porque parece que el rey que tenía Tiro era un hombre excepcional, parece que tenía una capacidad, una lucidez, tenía una luz para el comercio y el manejo de las relaciones internacionales en ese momento, que parece que nadie las tenía y algunos lo veían como un dios. Imagínese usted el nivel que él tenía. Pero finalmente, ¿qué pasó? Vino otro y lo acabó. Entonces, la sabiduría como tal no es toda esa capacidad, ese acopio de información, esa suma de información, ese recaudo de información que usted me dio. Usted piensa, no, mire, por eso me llama la atención y aquí lo he traído a mención muchas veces, un pedagogo, Paulo Freire, brasilero. Él contaba porque pues, él ha sido como poco de los pocos pedagogos. Los pedagogos normalmente ellos son teóricos, ellos nunca han practicado. Usted sí sabía eso, ¿no? Yo quedé pasmado cuando me explicaron eso y me dijeron, no, los pedagogos normalmente ellos no practican, ellos solamente teorizan porque dicen que si practican se contaminan. O sea, contaminan su teoría. Pero este pedagogo de manera particular, él desarrolló toda su pedagogía con la práctica. Y entonces él cuenta que cuando él iba al campesinado, ¿cierto?
y conocían y sabían quién era él, y él empezaba a compartir con la gente. Él sentía que la gente tenía timidez de hablar con él, y él les decía, enséñenme, y ellos, claro, se asustaban, pero ¿cómo le vamos a enseñar? Él decía, sí, yo sé de pedagogía, yo sé de teoría, yo sé de algunas cosas, pero ustedes saben muchas cosas que yo no sé. Ustedes también son sabios. Y por eso la sabiduría a veces se va recaudando también en el qué, en el devenir diario. Cuando uno va poniendo en prácticas, ¿sí? El cuidado de su salud, el cuidado de ciertas maneras de uno de vivir, de convivir. Por ejemplo, a la hora de pasar un semáforo, ¿cuántas personas no las han aporreado porque se pasaron el semáforo a destiempo? No era la hora de pasar el semáforo. Y uno dice, pero tan básico. Ahí está la sabiduría. Mire, uno normalmente cuando maneja, no sé si a usted le pasa, uno tiende a ser ansioso. Y uno está peleando siempre con el de adelante porque uno siempre cree que el de adelante va muy despacio. Pero mire que me he encontrado gente que conduce muy despacio y se pone uno a hablar con él. No, yo llevo 30 y pico años manejando. No, yo llevo 40 años manejando. No, yo llevo 45. Y uno, uy, pero así tan suavecito. Pero cuando tú revisas el récord de accidentes, nunca se ha accidentado. Ellos tienen su razón. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que para nosotros aprender a disfrutar de esta sabiduría, primero, pues hay que obedecer. Y segundo, para aprender a disfrutar de nuestro entorno y las relaciones, pues hay que aplicar esta sabiduría que proviene de Dios. Muchas veces, mire, los hogares se desvanecen, los hogares se destruyen las relaciones, se destruyen las amistades, se destruyen muchas veces los entornos sociales. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Mire que ni siquiera es porque no se pueda, porque no haya, porque no hay forma, sino porque por falta de sabiduría, por falta de entender que las otras personas piensan distinto a mí, por falta de entender y de considerar que aunque seamos hermanos, mire, los mismos mellizos, vivitelinos, son diferentes en personalidad. No hay dos personas iguales. Y mire que uno a veces lo predica, ¿no? Uno dice, no, mire la huella digital, mire, ni siquiera dos hojas de un árbol son iguales. Y uno lo sabe. Pero uno pelea con su cónyuge porque uno quiere que el cónyuge sea como quién, como uno. Y quiere que los hijos sean como quién, como uno. Y quiere que los demás sean como quién, como uno, como si uno fuera Cristo, al que todos tienen que imitar. Y si es la señora, quieren que el esposo sea como el suegro. Como una vez le preguntaron a alguien, estaba predicando a alguien acerca de la salvación y acerca de la obra de Jesucristo. Dijo, mire, solo se sabe de un hombre justo y perfecto. Y alguien levantó la mano y dijo, yo conozco otro, el primer esposo de mi señora. Siempre la gente quiere que uno sea como fulano. Entonces, mire, a todo eso a qué voy. Mire, todos esos son temas que pueden encontrar respuesta cuando nosotros aprendemos algo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús. Escucha y aplica. Aprende y aplica. ¿Sabes? Entonces aplica. No te quedes solamente con eso ahí guardado, porque es que somos muy buenos para dar consejos. Yo lo digo por mí. Yo me acuerdo que mi hermano me decía, consejos vendo, pero para mí no tengo. Si uno es muy bueno para dar consejos, buenísimo, pero ¿y para aplicarlos? Ahí está el tema. ¿Cuál es ese el tema? Eso es lo que distingue. Entonces, hay gente que ve a otras personas que descollan, que despuntan, que van sobre la vida, que ahí van con su hogar, ahí van con su familia, ahí van con su entorno, que son personas que tienen cierta credibilidad, que tienen un nivel de credibilidad, de aceptación, y van sobre la vida y dicen, bueno, ¿y qué tiene ese personaje? ¿Qué se unta? Dice uno a veces, ¿no? No. Preguntémonos más bien cómo está viviendo, si está aplicando lo que él sabe, si está aplicando lo que ha aprendido. Finalmente, mire, cuando las personas van a la universidad, teoría, 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 teoría. Pero ¿dónde viene la prueba de fuego? La práctica. Y mire, cuando ellos practican, muchas cosas que aquí solo eran como una imagen, se vuelve una realidad. Y así mismo pasa con nosotros.
Empecemos. Entonces, ¿por qué he traído esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que para el evento de nuestras relaciones interpersonales requerimos aprender este principio divino porque Dios lo quiere y lo requiere de nosotros, que seamos sabios. Mira lo que está Jesucristo haciendo aquí. Él está llamando la atención ¿a quién? Acerca de la prudencia. ¿De quién? De quien oye lo que Él enseña y lo pone en práctica. Y mire cómo lo está comparando frente a quién. Al que escucha y no practica. ¿Qué le dice? Insensato. Entonces, para Dios es muy importante que nosotros desarrollemos este principio de sabiduría. Y esto no es muy nuevo. Algo muy parecido, mire, una especie de foto, vamos a mirarla ahorita, algo muy relativo. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, deutero, significa segunda vez. Algunos dicen, le llaman segunda ley. No, segunda vez, o bueno, segunda vez o segunda ley es porque no es porque sea otra ley, no, sino porque después de que en el Éxodo 20 el Señor promulgó sus estatutos, promulgó sus normas, promulgó sus preceptos, ellos ¿qué pasó? De ahí para adelante, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años, 38 más o menos, 40 años, hasta que la generación rebelde, ¿qué pasó? Se acabó. La generación rebelde se acabó. Y esa generación rebelde que le dijo a Dios, usted nos sacó de Egipto para matar nuestros hijos, porque ese fue, no, y es que, mire, una vez puede pensar, oiga, es que ese pueblo no se medía con Dios, pero haga un fotofinish y recuerde cuántas veces usted ha hecho lo mismo con Dios, que se enoja uno y uno es insolente. Insolente es el término. Y ellos fueron insolentes y ¿qué le dijeron a Dios? Usted nos, mire todo lo que Dios hizo sacándolos ¿de dónde? De Egipto. Eran esclavos. 430 años, casi 450 años. Y Dios va con mano fuerte, con mano poderosa. ¿Y qué? Los liberó del poder dominante en ese momento del mundo existente. Porque es que Faraón no solo era el título de un rey, Faraón era el título de un Dios. Por eso todo lo que Dios hizo frente a Faraón fue para demostrarle a él que él solo era un ser humano, que Dios, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Y todo lo que hizo y lo saca y ven la gloria, ven que se abrió el mar, ven todo eso y después ¿qué le dicen a Dios? No, usted nos sacó ¿para qué? Para matar a nuestros muchachos. Entonces Dios les dijo, listo. Entonces ustedes se quedarán aquí y esos muchachos que ustedes dicen que yo saqué para matarlos, ellos van a entrar a la promesa. Y efectivamente aquí en Deuteronomio, ¿a quiénes le está hablando Moisés? A esa generación, a esos muchachos que dijeron sus padres que Dios los había sacado ¿para qué? Para morir. Entonces cuando ellos ya están ahí en Moab, ya para pasar a la tierra prometida, ¿qué hace Moisés? Pues tiene que volver ¿a qué? A repetirles la ley. No es otra ley, es la misma ley. Y mire que aquí volvemos a ver un principio que aquí remachamos mucho, qué pena ustedes les de pronto puede llegar a incomodarles aquí en esta congregación, y es la reiteración. Porque creemos que la reiteración es un método que es efectivo, eficiente, para uno realmente mantener vigente y a memoria lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué le decía Pedro en la segunda carta de Pedro a sus destinatarios? No me canso de repetirles. Pero él les decía, el oficio del predicador solo se pide una cosa, ¿cuál? Fiel. ¿Fiel a qué? A lo que dice la palabra. No impresionar, no creatividad, no impactar, no impresionar, no. Fiel a lo que dice que la palabra. Porque ella es suficiente. Ella es suficiente. Y la idea es que la reiteremos. La reiteremos. La compartamos. Entonces, efectivamente, ¿qué está haciendo Moisés aquí? Van a entrar a la tierra prometida. Imagínense todo lo que ha pasado, 40 años, y vuelve otra vez a leerles la ley. Imagínense. Y uno que a veces no lee ni la Biblia diariamente. Que gracias a Dios tenemos la posibilidad. Ellos no tenían esa posibilidad. Entonces pasaron casi 40 años para volver otra vez a escuchar lo que Dios había dicho allá en Horeb, antes de entrar. Entonces por eso se llama Deuteronomio, porque es la segunda vez donde Moisés les repite antes de entrar a la tierra prometida. Y los conmina y les recuerda
lo que está diciendo Jesús. El que oye lo que le estoy enseñando y lo pone en práctica, ¿qué es? Es sabio. Pero el que oye y no pone en práctica es un insensato. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vivamos en nuestros hogares y en nuestras relaciones interpersonales, laborales, familiares, sociales, en todo entorno, como sabios y no como necios. Te dice Deuteronomio 4, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí está. Y usted lee Deuteronomio y siempre va a encontrar 3 palabras claves. Guarda, porque guardar no solamente es guardar, ¿no? Es como hacemos en la memoria, ¿no? Guardamos. No, guardar es oír y practicarlos. Pero usted lo va a ver, dice, guardarlos, ¿para qué? Míralo, por ejemplo, versículo 9 ahí mismo, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuál es continuamente el llamado? Vuelve y dice el 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Bueno, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del juego, para que no se corrompan y hagan para vosotros escultura, imagen, figura, efigie de varón o de hembra. Sigue adelante. Sigue adelante. Versículo 40, 4:40. Bueno, esto no es Juan Luis Guerra, ¿no? Pero es 4:40, dice así. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Bueno, empieza desde el 39, dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y usted sigue leyendo, si se da la tarea de leer todo el libro, y va a encontrar, mire nada más si quiere vamos al 8, capítulo 8, versículo 1, Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, mira, continuamente, ¿hacia dónde apunta el libro? Guarda, ¿qué significa? Escuche y ponga en práctica. Y tarde o temprano los resultados van a venir. Van a venir. Porque muchas veces los resultados son parte de un proceso. Se le dicen, se está aprendiendo de pronto horticultura o agricultura, pues de pronto te van a enseñar, yo voy a especular, yo no sé, yo lo que he visto, entonces te van a decir cómo es de mirar, analizar la tierra, luego de hacer el hueco pertinente o cavar, y luego entonces cómo hacer para llevar la planta, o si es la semilla, cómo luego regar, cómo hacer el seguimiento, luego cuando sale la plántula, luego cuando ya empezó a aparecer, qué seguimiento, qué cuidado, todo eso tiene hasta que finalmente recoges la cosecha. Claro, sobre la marcha pues pueden haber contingencias, que una inundación, que una creciente, que una lluvia, que una helada, bueno, hay contingencias. Pero si seguimos el proceso correspondiente, ¿qué se nos dice?
pues el fruto aparecerá. Entonces, ¿por qué hemos venido aquí? Porque atendiendo a este llamado de la importancia de que guardemos, cuidemos nuestras familias, nuestros hogares, atendamos siempre, y sobre todo pues que estamos creciendo y desarrollándonos aquí en el camino de la fe, pues es muy importante que no seamos necios con respecto al llamado que Dios nos hace a ser ¿qué? Sabios. Y usted vuelve y digo, puede decir, ay, pero es que yo no, es porque a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, poniendo en práctica su palabra, nos vamos haciendo ¿qué? Sabios. Y Dios lo requiere de nosotros, es lo que Él pide de nosotros, es lo que Él quiere. Ya vimos nosotros cómo Jesús mismo, culminando el sermón del monte, hace un énfasis y resalta ¿a quién? Al prudente. Y lo compara frente a quién? Al necio. Entonces miremos a un Proverbios que les decía que es lo que son los libros sapiensales o sapienciales, que hacen énfasis, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y hacen énfasis ¿en qué? En la sabiduría, en la importancia de encontrarla, en la importancia de hallarla, en la importancia de que nos hagamos parte de ella, de que no pase de largo por nosotros, sino que realmente pues seamos afectados poderosamente por ella. Entonces no simplemente por desechar, no solo por repasar o simplemente por oír, sino que realmente es muy importante que nosotros también entendamos que ellos por eso la buscaban y entendían que era importante hallarla. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, después de los Salmos, está Proverbios, autor en parte la mayoría de los Proverbios, Salomón, dice, el principio de la sabiduría, y esa palabra temor, ojo, no es el miedo, es el respeto. Mira, cuando tú respetas a alguien, tú le pones cuidado a lo que te dice. Yo he escuchado gente que me dice, no, eso me lo dijo fulano y yo le tengo un respeto. Y yo dije, no, si lo dice fulano, así es. Mire, hoy en día la gente está expectante. ¿Qué dijo Bill Gates? ¿Qué dijo Zuckerberg? ¿Qué dijo Bezos? ¿Qué dijo fulano? Porque son grandes líderes que han amasado fortunas, que supuestamente Warren Buffett, que saben mucho de economía, que saben mucho de los movimientos, ¿cierto? De pronto financieros, otros saben de movimientos sociales, otros saben de pronto de movimientos históricos y económicos, y todo el mundo está expectante y muchos están atentos porque si ellos dicen, muchos salen corriendo por ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es mantener esa misma actitud, pero frente a quién? A Dios. Si Dios dijo A, por ahí es. Si dijo B, por ahí es. Ese es el temor a Dios. No es pánico, no es terror, es que respeto. Es como decían, me acuerdo, había una propaganda que decía, era una marca, ¿no? Creo que era de muebles. Si es tan, póngale la firma, así decía la propaganda. O sea, que es garantizado. Y son cosas de hombres. Y seguro que muchos de esos productos, aunque de pronto 100 eran buenos, seguro 10 no salían tan buenos. Porque eran creación humana. Pero todo lo que ha hecho Dios es que glorioso. Entonces es muy importante que entendamos que para ir desarrollando, y en la medida en que tú vas desarrollando y vas obteniendo esa victoria sobre esas relaciones, tú te vas dando cuenta que ese es el camino que vale la pena seguir. ¿Cuál camino? El camino de la sabiduría de Dios. En las relaciones más básicas. Mire, hay gente que es tan descuidada muchas veces, y a veces uno mismo, con las demás personas porque de pronto no tienen su mismo estatus o no detentan su mismo nivel. Pero recordemos que a veces las apariencias engañan. Y mucha gente ha terminado estrellándose con personas que son superiores a ellas porque pensaron que eran inferiores. Y la gente tiende a tratar a quien es superior con mucho respeto, o quien es un semejante, o más que todo superior, con mucho respeto. Pero cuando de pronto prevén que no es tan, sí, que no tiene esa superioridad, ¿cómo lo tratan?
con desdén. Pero tú vas y revisas y qué dice la Biblia en Romanos 12. Trata de atender a los demás como si todos fueran superiores a ti. Uy, no, ¿cómo así? Pero eso es sabiduría. Vamos a Romanos 12. Entonces, mira, tú te vas dando cuenta y Romanos 12 nos enseña algo muy importante. El mal, que es sabiduría de Dios, se vence ¿cómo? Haciendo el bien. Es increíble, ¿no? Pero así lo dice. Romanos 12. Dice, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué? Cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, pues cada uno ponerlo en ejercicio. Por eso dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer ¿qué? Lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, dice. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no los maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos ¿con quién? Con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Mira, yo creo que muchos conocen, yo me acuerdo de joven, a mí me impactó tanto ese escrito, yo me lo había aprendido de memoria, a mí me impactó muchísimo. Ustedes ya lo conocen, Desiderata. Y Desiderata tiene una parte que dice, siempre habrá personas, mira, recuerda, más grandes que tú y más pequeñas que tú. Pero recuerda esto, dice, todos tienen su propia historia. Y vale, la historia de cada quien vale. ¿Verdad que es un escrito? Pues de hecho, desideratum, en latín significa lo que le deseo. O sea, mira, esto es lo que te deseo para que tú vivas la vida como debes vivirla. Para que tengas el objetivo, para que alcances el objetivo en la vida. Y mira, aquí te está enseñando. Dice entonces, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, si es posible. Dice luego, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Para mí ha sido una bendición ese texto. En mi corazón, muchas veces, y no importa que aún siendo cristiano, he acunado el deseo de la venganza. Y ese texto ha sido para mí increíble. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que ese texto yo lo conocí antes de ser creyente. Recuerdo hace muchos años, más o menos tenía 12, 13 años. ¿Sabe dónde lo aprendí? En una película esas de western. Había un personaje que iba y ejecutaba, y él siempre les decía, ¿no? Cuando iba a ser, mía es la venganza, dice yo, y a mí se me quedó eso. Literalmente. Sí. Claro, claro. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Sabes qué es lo más importante, sobre todo cuando Dios dice, mía es la venganza? Que su juicio es justo. El nuestro nunca podrá, nunca alcanzará ni siquiera los niveles más básicos del nivel del juicio de Dios. Mira que hoy me estaba acordando de alguna situación que pasó en una empresa y bueno, ustedes saben que el mundo está lleno de eso, ¿no? De personajes, ¿no? Y entonces, hoy en día la tendencia, ¿no? Pues el personaje cuando llega muchas veces
necesita impresionar y ganar, ¿no? Porque, o sea, como quien dice, ¿no? Yo hago más que todos y yo tengo que vender el hecho de que, pues, como yo voy a liderar, yo voy por delante de todo el mundo y yo digo una cosa y propongo y siempre es más y le digo que hay que hacer más a todo el mundo y que si no hacemos más no estamos haciendo y que hay que hacer y que hay que hacer y que hay que hacer. Entonces yo le decía a la persona que me contaba, le decía, yo recuerdo a alguien que estuvo ahí en ese lugar y que hizo muchas propuestas de ese tipo. Y luego vi a esa persona irse enojada porque fue medida con las propias medidas que él estableció. Y se fue enojado. Entonces, exactamente. Mira, y nadie tuvo que ir a hacerle ni el cajón, ni hacerle nada. Dios hizo justicia y la justicia de Dios es perfecta. Entonces, sí, o sea, cuando hablamos de eso, no nos referimos que es nuestro deseo. Lo único que nosotros podemos decir, Señor, en tus manos está. Y obvio, no podemos nosotros ir a establecer sobre la experiencia de cada uno una generalización, porque es que cada quien, estábamos diciendo, cada quien tiene ¿qué? Su propia historia. Uno a veces no ha vivido otras experiencias que han vivido ciertas personas, entonces uno a veces, para uno es muy fácil ir y decirle, ay, pero no puede estar enojado un corazón, pero es que uno no conoce la historia de esa persona, uno tiene más bien que ser condescendiente, uno tiene más bien que tener empatía y orar, y más bien decir, hombre, Señor, yo no entiendo lo que puede dar en el corazón de una persona, de cada persona. Uno no puede ir a generalizar, pero lo que sí es cierto es que finalmente quien tiene justos juicios es Dios. Entonces, yo lo decía porque lo he vivido, que una vez piensa, no, uy, Dios mío, y resulta que ese texto no es nuevo testamentario, ese texto está en el Antiguo Testamento. Desde ahí viene, desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y entonces, para concluir, ¿qué dice? Así que si tu enemigo, esa es la más dura, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Premisa final. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, mire, familia, para orar, recordando a nuestro Señor Jesucristo, Él requiere que nosotros aprendamos de su sabiduría. Yo sé que hay una sabiduría que, claro, impresiona, pero mire qué importante que la sabiduría nos ayuda a resolver todas estas relaciones y a conllevar todos nuestros tratos interpersonales. Usted recordará obviamente en Primera de Reyes 3 cuando a Salomón le llevan el caso de un bebé que una mujer decía es mío y la otra decía es mío. Ahí hay un tema de relaciones interpersonales. ¿Y cómo se resolvió? Por medio de la sabiduría de Dios. Tan fue así que dice que cuando la gente oyó ese juicio, ¿qué dijeron? Esa es sabiduría de Dios. Entonces, mira, requerimos a veces, hay cosas tan básicas que se resuelven de una manera que uno se queda, oye, ¿cómo lo resolvió? No, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero es la bendita sabiduría de Dios la que nos ayuda a veces de manera tan básica a resolver situaciones que a veces parece que no tienen solución, pero Dios las resuelve. Y con su ayuda podemos encontrar soluciones. Entonces, familia, cuando hablamos acerca de sobrellevar y aprender a nuestra convivencia y el desarrollo de nuestra familia y nuestro hogar, nunca descartemos la importancia de la sabiduría. ¿No? Uno piensa que la sabiduría no siempre es, no, en mi trabajo, Señor, dame sabiduría en mi trabajo. Sí, de pronto en mi actividad, en mi empresa, en cualquier... Pero, ¿sabes? Hay que pedirla todos los días para nuestra propia casa. Es más, para nosotros mismos. Porque yo sé que si usted se parece a mí, usted se trata mal también a veces. Así somos cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, ¿cómo es que dice el dicho popular aquí entre nosotros los connacionales? Cuando se nos sale el indio. Pero se nos sale el indio, se nos sale el bumangués, se nos sale el rolo, se nos sale el caleño, se nos sale... Sí, claro, se sale el motilón, se sale el chicha, se sale el calima, pero cuando se sale, se sale. Y nos tratamos mal nosotros mismos. Entonces, mire, requerimos sabiduría aún para aprender a apreciarnos como nos corresponde a nosotros. Para aprender a apreciar lo que tenemos. Mire, hoy a veces uno no se da cuenta, y con Marisita que ahorita veníamos compartiendo, una vez acordaba yo a Efesios 1 cuando Pablo dice que él está orando para que Dios abra el entendimiento de los efesios.
y ellos puedan ver la esperanza, la provisión y el poder de Dios. Pero qué bueno también que nos permita ver lo que tenemos, ser agradecidos. Un techo es una bendición. Una sopita de verduras es una bendición. Un arrocito con huevo es una locura. Y arroz con lenteja y huevo, eso está de la creación, porque dice, Dios hizo al hombre y a la mujer y el arroz con lenteja y huevos. El agua, usted abrirle el grifo y el agua le sale ahí. Y se baña usted. Nosotros tuvimos una experiencia, mi hermana, recordar esos días, mira que yo tanto, pues yo era más niño, pero un amigo que me encontré en el barrio donde vivimos me decía, nosotros tocaba cruel gas que hacía el mantenimiento a la motobomba, porque tocaba subir casi 2 kilómetros a traerla en baldes y bajarla luego a la casa, y muchos les tocaba a pie. Mientras se hacía, eran 15 días de mantenimiento en esa hora, pero se hacía y se sobrevivió, y aquí estamos. Pero hay que aprender a ser agradecidos por todas esas cosas bonitas. Entonces, mira tu casa, mira tu hogar, mira tu cónyuge. Claro que uno me... pero tampoco. Mírate al espejo y dale gracias a Dios. Seamos agradecidos. Mira, uno a veces, usted tiene a veces su medio de transporte, por ejemplo, aquí tenemos dónde transportarnos o tenemos cómo para transportarnos. Y uno a veces no se da cuenta que a muchos les tocó, a nuestros viejos les tocó, a muchos, a los papás de nuestros viejos, a lomo de caballo, a lomo de mula. Y si había para una cosa, no había para la otra. Y era la época donde eran 11 muchachos, 15 muchachos. Y uno se pregunta, hola, ¿y qué comían, Dios santo? Pero todos comían. Lentejas con arroz. Y al otro día arroz con lentejas. ¿Sí? Entonces, démosle gracias a Dios que nos enseña a ser sabios. ¿Para qué? Para ser agradecidos, para revisar y decir, Señor, yo soy un bendecido. Gracias por mi familia, gracias por los que tengo. Mire, ¿cuántos este año con la mano de Dios? El Día de la Madre, el Día del Padre. Otros ya no tenemos. Y uno no agradece. No, ay, otra vez el Día de la Madre. ¿Y dónde nos vamos a reunir? Ay, qué artera. Y todo es un problema. Todo es un problema. Y no agradecemos lo que tenemos. ¿Cómo va tu muchacho? Ay, ahí va ese. Y si no lo tuviera, y si no lo tuviera, si Dios no quiera no estuviera. Entonces a veces también tenemos para eso que ser sabios, para ser agradecidos. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche hermosa, Señor, en la cual queremos primero que todo poner cada una de estas familias delante de ti y a quienes no han podido acercarse hoy porque algunos están enfermos, Señor. Por eso gracias también, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por la salud, a ser agradecidos por tu provisión, por tu cuidado, por tu amparo. Ayúdanos a ser agradecidos por nuestro cónyuge, nuestra familia, por nuestros hijos. Ayúdanos a ser agradecidos con nuestros terceros. A veces siempre hay desavenencias de alguna manera. En las familias extendidas, en el trabajo, en el barrio, en la cuadra, en el trabajo y en tantas otras esferas, vamos a encontrar siempre conflictos, diferencias, divergencias, disensiones, Señor. Pero hoy queremos de manera muy especial recordar tus palabras, bendito Señor de la gloria. Cuando revisamos el Sermón del Monte, es un sermón hermoso que finalmente se pudiera resumir en lo que dice Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Somos seres muy difíciles, Señor. Muy difíciles, Señor. Porque a veces estamos orando y rogándote para que nos des algo y cuando lo tenemos, ya no estamos a conformidad, Señor. Uno lee la historia de Israel y uno a veces se llena de indignación porque dice, ¿qué pueblo tan desagradecido?
Pero el Espíritu Santo ahí es cuando nos susurra y nos dice, qué pueblo tan parecido a ti. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Aún nuestra propia naturaleza, nuestro cuerpo, las bendiciones de poder ser autónomos, Señor, conscientes. Ayúdanos a glorificarte. Qué bueno entender, Señor, a través de tu enseñanza, lo que nos enseñaba el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y por favor, no te olvides, oh memoria, no te olvides, oh mente mía, frágil y corta, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos ha perdonado, Él es quien nos ha dado salud, Él es quien nos ha sacado de tantas situaciones y premuras. Por eso en aquella y tantas experiencias, el rey David podía resumir la experiencia de su relación con Dios en una admirable frase en Primera de Reyes 1:49. Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ese es mi Dios. Me ha sacado del hoyo, me ha sacado del pozo y me ha coronado de favores. Me ha coronado de misericordias. Ha saciado de bien mi boca. Y hoy tal vez me veo más joven que cuando no caminaba con Él. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Permítenos entender aquel cierre que nuestro Señor Jesús hace de aquel poderoso sermón. Entender que no es saber todo lo que dice ni entender todo lo que dice el sermón, como tener la disposición, el temor y la reverencia de llevarlo a cabo y ponerlo por obra. Por eso te pedimos muy especialmente en esta noche, Espíritu Santo, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdame a revisar lo que tú me has dado, lo que tenemos, Señor. Lo que tenemos, Señor. Ayúdame a mirar, abre los ojos de mi entendimiento, como decía Pablo orando por los efesios. Abre, ilumina esos ojos de mi entendimiento para que pueda entender, Señor. Que soy un hombre, que soy una mujer bendecidos por conocerte. Porque no te encontré yo a ti, tú me hallaste a mí. Porque el que estaba perdido era yo, no tú, Señor. Por eso, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder realmente amar a los que están a nuestro alrededor, Señor. Tú conoces nuestras luchas, las luchas con nuestro enojo, con nuestro odio, con nuestro sentimiento de venganza. Tú lo conoces y no te es desconocido, Señor. Pero por eso te pedimos hoy, tomando relación como Moisés, allá en Deuteronomio, lo había llamando al pueblo, recordándoles que todos esos estatutos era para ponerlos en obra. Y entonces la gente va a decir, ese señor, esa señora, esa dama, ese caballero, qué sabios son. Y la verdad, Señor, es que simplemente estamos obedeciendo lo que tú nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esas hermosas enseñanzas, poderosísimas, transformadoras enseñanzas de nuestro Dios, para darle la gloria y para darle la honra y para darle la alabanza. Entrega y aprovecha este tiempo para poner a tu familia, a tu hogar, a los tuyos ahí delante del Señor, tus hijos, tu cónyuge, a tus hermanos, tus sobrinos, tus cuñados, tus yernos, tus nueras, para poner toda esa familia delante del Señor y decirle gracias. Gracias por ese trabajo, por esa empresa. Gracias por nuestra nación, Señor,
Porque tu palabra ciertamente dice, Señor, que a través de la oración nosotros procuramos la paz de tu pueblo, de tu nación, de la tierra y de la ciudad donde nosotros estamos y donde nosotros moramos. Muchas gracias te damos, Señor, en este día, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el honor. Muchas gracias, bendito Señor. Alábale ahí donde tú estás, dale gracias, exáltale y bendícele.